Previamente tuvimos la oportunidad de ver cómo modificar el origen de una consulta cuando cambiamos de ubicación un archivo. Este proceso puede volverse un poco tedioso cuando necesitamos reubicar varios archivos que están siendo utilizados para nuestras consultas. Veamos el caso de estas consultas que se encuentran por acá, en este grupo. El grupo Otras consultas 2 corresponde a la conexión de archivos que se encuentra en la carpeta de escritorio. Desde acá podemos ver que se trata de estos archivos. Ahora, ¿qué tal si ocupamos reubicar estos archivos en esta nueva ruta o en esta carpeta especificada como nueva ruta? Bueno, desde la ventana del editor de Power Query, lo que debemos hacer es crear un parámetro de texto que nos sirva de ruta general para cada una de las consultas que se encuentran en un grupo y simplemente modificar ese parámetro de texto cada vez que reubicamos nuestros archivos. Vamos a ver en qué consiste este proceso. Para crear un parámetro de texto, vamos a administrar parámetros. Podemos observar en la ventana parámetros que ya existe un parámetro que se llama parámetro 1. ¿De dónde salió este parámetro? Recordemos que en el proceso de transformación realizado para generar la consulta combinada a los archivos Excel que dio como producto esta consulta de acá, fue necesario emplear todo un proceso que el motor de Power BI desarrolló y parte de ese proceso fue la creación de un parámetro que se encuentra por acá. Pero bueno, este parámetro no lo vamos a utilizar. Simplemente lo que vamos a hacer es crear un nuevo parámetro para la ruta de nuestros archivos. Hacemos clic en nuevo y en el nombre podríamos llamarle ruta 2. En caso de ser necesario podríamos aplicar una descripción. Ahora bien, es importante recordar que este parámetro que vamos a especificar se trata de un texto. Entonces simplemente en el tipo elegimos texto. Dejamos como tal cualquier valor y ahora en el valor actual lo que tenemos que hacer es preguntarnos, actualmente, ¿en dónde se encuentran ubicados los archivos que estamos empleando para este grupo de consultas? Para dar respuesta a esto, necesitamos dirigirnos al escritorio y copiar la ruta de acceso a la carpeta donde se encuentran estos archivos. Podemos ingresar a la carpeta y acá tenemos la ruta de acceso. Simplemente la seleccionamos y presionamos Control C o clic derecho, copiar. Ahora bien, podemos volver a la ventana del editor Power Query. Vamos a especificar nuevamente el parámetro. En nuevo, escribimos ruta 2. Esto lo dejamos igual, pero el tipo debe estar texto. Y ahora sí, en valor actual, pegamos la ruta actual de esa carpeta donde se encuentran almacenados los archivos. Algo muy importante, el proceso que vamos a realizar es de combinar esta ruta de acceso con el nombre de cada uno de los archivos. Hablemos de simplemente concatenar esta ruta con el nombre, pero para ello debemos recordar que las rutas de acceso se especifican con barras inclinadas invertidas. Por tanto, necesitamos copiar con control C y pegar con control V una barra inclinada acá, de forma tal que podamos unir esta ruta con el nombre de cada uno de estos archivos. Recordemos también que con código ASCII, si contamos con el teclado numérico a la derecha, podríamos presionar Alt 92 para llamar a esta barra inclinada. Ahora sí, presionamos aceptar y ya tenemos nuestro parámetro texto. Podríamos ubicarlo dentro de este grupo para manejar el orden que venimos conversando. Muy bien, algo que sí debemos realizar en primera instancia es cambiar el origen de cada una de las consultas de este grupo y dirigirlo a este parámetro texto. Como conversamos, esta va a ser la única vez que lo vamos a hacer, porque en ocasiones posteriores que lo debamos realizar, simplemente vamos a cambiar esta ruta. Muy bien, empecemos con el archivo CSV. Con este archivo, desde el origen, hacemos clic en la ruedita y ahora vemos la ruta actual de esta consulta.
Vamos a necesitar este nombre que está aquí al final. Como lo vamos a necesitar, lo vamos a seleccionar y vamos a presionar Control C o clic derecho, copiar. Y ahora nos vamos a dirigir al uso avanzado. Recordemos que la idea es construir los elementos de la ruta. ¿Cuáles van a ser esos elementos? En primera instancia, necesitamos el parámetro. Lo elegimos desde acá y vemos que automáticamente reconoce el único parámetro texto que tenemos de momento. Este parámetro es el primer elemento. Recordemos que este parámetro cierra con la barra inclinada invertida que colocamos previamente. Por tanto, solo basta en este segundo elemento que vemos que se trata de texto, pegar el nombre del archivo. Y listo. Podemos hacer clic en aceptar y ahora repetimos el proceso para las demás consultas. Nos dirigimos a la consulta siguiente, vamos a origen, copiamos el nombre del archivo con control C, uso avanzado, seleccionamos el parámetro y seguidamente pegamos el nombre. Aceptar. Y ahora esta última consulta. Datos clínicos. Origen, copiamos el nombre del archivo, uso avanzado, seleccionamos el parámetro texto, seguidamente pegamos y aceptar. Muy bien. Como pudimos observar, lo que hicimos fue modificar el origen de los datos y especificarlo a partir de dos elementos. Uno que se trata el parámetro texto y otro que se llama el nombre del archivo. Ahora, comprobemos que esto realmente sirve. Reubiquemos los archivos de estas consultas. En el escritorio, vamos a trasladar los archivos de esta carpeta, los seleccionamos con Shift y los dirigimos a esta nueva ruta. Ahora, al hacer este proceso, acabamos de romper la ruta de acceso de Power Query a nuestros archivos. Por tanto, no va a poder realizar la consulta. Vamos a llevarnos la ruta de esta carpeta. Ingresamos con doble clic y copiamos esta ruta con control C. Volvamos a la ventana Power Query. Dado que previamente especificamos que la ruta de acceso de estas consultas está compuesta por el valor actual del parámetro texto que se encuentra acá y el nombre de cada una de las consultas, simplemente podríamos modificar el valor actual del parámetro texto. Eso lo podemos hacer desde acá o en administrar parámetro y aquí cambiar ese valor actual, pegando con control V esa nueva ruta. Ahora, veamos que al hacer clic en aceptar, crea un problema. En la consulta, si nos dirigimos a alguna de las consultas, vamos a poder observar que aquí falta algo, una barra invertida. Olvidamos colocar la barra invertida que une este elemento de la ruta con el nombre del archivo. Por ende, podemos dirigirnos nuevamente al parámetro de texto ruta 2 y acá simplemente presionar Alt 92 para colocar esa barra. Y automáticamente nuestras consultas se corrigen y por ende cada uno de los orígenes está completo y sin ningún problema para trabajar en nuestro informe.